Pescar en alta mar no es simplemente una actividad. Es una aventura desafiante donde el hombre se enfrenta a las fuerzas implacables del océano. Los barcos pesqueros, auténticos gigantes de acero que surcan las aguas profundas, son los héroes anónimos de esta historia. Mientras surcan el horizonte, con el sol a sus espaldas y el viento a favor, esos barcos son los vehículos que permiten que los pescadores lleguen a los rincones más remotos del océano, buscando la captura de especies valiosas y exóticas. Pero, como todo en la vida, la pesca en alta mar no está exenta de riesgos. Y a veces, esos mismos barcos se convierten en el centro de una verdadera emergencia. La pesca en alta mar se lleva a cabo a miles de kilómetros de la costa, en aguas profundas y misteriosas, donde el océano es más impredecible y peligroso que en las aguas cercanas a la costa. Las tormentas pueden surgir sin previo aviso, el mar puede volverse un monstruo agitado, y las condiciones extremas de viento y frío son una constante amenaza para la seguridad de la tripulación y la embarcación misma. Cada jornada de pesca implica mucho más que simplemente lanzar una red o una caña al mar. Es una prueba de resistencia, habilidad y, sobre todo, preparación. Los pescadores que se adentran en el mar profundo lo hacen con la conciencia de que, si bien las recompensas pueden ser enormes, el riesgo siempre está presente. Imagina estar en un barco pesquero en medio del océano, rodeado solo por el vasto azul, con tormentas que se aproximan rápidamente, olas gigantes golpeando la embarcación y la noche cayendo sin piedad. Las temperaturas caen, la visibilidad se reduce a cero, y la tripulación se enfrenta a la posibilidad de perder el rumbo en aguas turbulentas. Un fallo en el motor, una pieza crucial de la maquinaria que se avería, o incluso una falla estructural provocada por el continuo esfuerzo al que se ve sometido el barco, y el riesgo de un naufragio comienza a convertirse en una realidad tangible. ¿Qué hacer en esos momentos? La respuesta está en cómo los barcos pesqueros están diseñados para enfrentar estos desafíos y cómo las tripulaciones se entrenan para resolver situaciones extremas en alta mar. Los barcos pesqueros de alta mar son verdaderos colosos del mar, y aunque parecen indestructibles, no están exentos de los peligros que el océano puede traer. Muchos de estos barcos son como ciudades flotantes que cuentan con todo lo necesario para soportar largas estancias en el mar: cocinas, dormitorios, equipos de pesca avanzados y sistemas de comunicación de última tecnología. Pero, por debajo de esa superficie, estas embarcaciones enfrentan uno de los mayores retos: la naturaleza misma del mar, impredecible y feroz. El océano no pide permiso y, de repente, las condiciones pueden cambiar, poniendo a prueba hasta la resistencia de los mejores barcos. Y es aquí donde entra en juego la importancia de saber cómo actuar cuando un barco pesquero se encuentra en apuros en alta mar. Las tormentas repentinas, los fallos mecánicos y los accidentes inesperados pueden poner en peligro la vida de la tripulación y el futuro del barco. Pero lo que muchos no saben es que rescatar un barco pesquero en alta mar no es un trabajo sencillo. Es una operación que requiere coordinación entre diversas entidades, tecnologías avanzadas y una gran dosis de valentía por parte de los rescatistas. El desafío no es solo enfrentarse a las aguas bravas o a la amenaza constante de la tormenta. El verdadero reto radica en cómo coordinar una operación de rescate cuando el barco está perdido en medio del océano, a veces a miles de millas de distancia de la costa más cercana. La comunicación entre el barco en peligro y los equipos de rescate es crucial. Pero en alta mar, el señal de radio puede ser débil. Las condiciones climáticas extremas pueden interferir y el tiempo puede jugar en contra. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, las operaciones de rescate en el mar son una realidad diaria, y a menudo son un testimonio de la ingeniería, la coordinación y la valentía de los involucrados. ¿Qué se necesita para salvar un barco pesquero en alta mar? La respuesta comienza con la preparación. En alta mar, la capacidad de manejar una crisis depende de qué tan bien entrenada esté la tripulación, qué tan preparados estén los barcos de rescate y qué tan avanzados sean los equipos de localización y navegación. La formación constante de las tripulaciones y la actualización de los equipos a bordo son esenciales para garantizar que un barco pueda ser rescatado rápidamente en caso de emergencia.
La pesca en alta mar es una actividad que pone a prueba tanto al barco como a su tripulación, pero también es un recordatorio constante de la importancia de estar preparados para lo inesperado. En un mar lleno de inseguridades y desafíos impredecibles, los barcos pesqueros deben ser más que simples embarcaciones. Deben ser fortalezas móviles, y sus tripulaciones, verdaderos expertos en enfrentar lo inesperado. Al final, la historia de un rescate en alta mar no es solo una historia de peligro, sino también de valentía, preparación y la fuerza de la voluntad humana de seguir luchando contra los elementos. Los barcos pesqueros de alta mar son mucho más que simples vehículos flotantes. Son máquinas que han sido diseñadas y adaptadas para soportar los implacables desafíos del océano, convirtiéndose en auténticos colosos del mar. Estos barcos son el alma de la industria pesquera, capaces de navegar durante semanas, e incluso meses, en aguas alejadas de la costa, enfrentándose a todo tipo de condiciones extremas, desde tormentas violentas hasta temperaturas que pueden llegar a ser gélidas en algunas regiones. Sin embargo, cada barco es una obra de ingeniería, equipada con tecnologías de vanguardia para enfrentar los desafíos que el mar les presenta. En términos de tamaño, los barcos pesqueros varían enormemente, pero la mayoría de ellos son embarcaciones de gran capacidad, capaces de transportar toneladas de pescado y mantener una tripulación durante largos periodos en alta mar. Estos gigantes flotantes están construidos para resistir la brutalidad de las olas altas, las corrientes peligrosas y las constantes vibraciones del motor. Los barcos más grandes, como los barcos factoría, son capaces de procesar y almacenar el pescado directamente a bordo, convirtiéndose en complejos ecosistemas flotantes que tienen todo lo necesario para funcionar de manera autónoma. Con sistemas de generadores, desalinizadores de agua para producir agua potable y cocinas de gran capacidad, estos barcos se asemejan a pequeñas ciudades flotantes. Los barcos de pesca comercial de alta mar están diseñados con una sola misión en mente: maximizar la captura de peces mientras garantizan la seguridad y la comodidad de la tripulación. Pero el diseño de estos barcos es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Las cubiertas están equipadas con grúas de elevación, cabrestantes y otros sistemas hidráulicos de gran potencia para manejar enormes redes y trampas pesqueras. Estos sistemas permiten que los barcos recojan miles de metros de redes sin que la tripulación tenga que hacer un esfuerzo físico masivo, un proceso que de otro modo sería extremadamente peligroso en condiciones de mar agitado. Además de las tecnologías de pesca que usan, los barcos pesqueros cuentan con una serie de herramientas de navegación avanzada. Muchos están equipados con sistemas GPS, sonares y radares de última generación, que permiten a los pescadores encontrar bancos de peces a gran distancia y con una precisión milimétrica. Los sonares son especialmente importantes, ya que permiten detectar grandes concentraciones de peces bajo el agua, incluso a grandes profundidades. Sin embargo, la tecnología no siempre es infalible, y los pescadores deben saber leer las condiciones del mar y los patrones naturales para complementar las herramientas tecnológicas. Para garantizar que los barcos puedan operar durante largos periodos, los sistemas de energía juegan un papel crucial. Motores de alta potencia alimentan todo, desde las grúas y equipos de pesca hasta los sistemas de navegación y comunicaciones. Los barcos pesqueros de alta mar deben ser autosuficientes, lo que significa que cuentan con grandes almacenes de combustible y generadores que permiten que el barco continúe operando sin depender de suministros externos. Dentro de las áreas de almacenamiento y procesamiento, los barcos pesqueros están equipados con cámaras frigoríficas capaces de mantener el pescado fresco durante todo el trayecto de regreso a puerto. Estas cámaras son esenciales para garantizar que el pescado no se descomponga antes de llegar al mercado. Los sistemas de refrigeración pueden ser tan avanzados como los utilizados en plantas de procesamiento de alimentos en tierra, pero adaptados a las necesidades específicas de la pesca en alta mar. La tripulación que opera estos gigantes flotantes también debe estar bien entrenada para manejar tanto la pesca como la operación de la maquinaria a bordo. La pesca en alta mar no es solo cuestión de tirar una red y esperar que caigan los peces.
Es una operación altamente técnica que implica coordinar a todo el equipo para que los sistemas de pesca, los equipos de navegación y los sistemas hidráulicos trabajen de manera sincronizada. Desde el capitán hasta el marinero más joven, todos deben comprender cómo funciona cada sistema a bordo para reaccionar rápidamente ante cualquier emergencia, ya sea una avería técnica o una condición peligrosa en el mar. Finalmente, los barcos pesqueros no solo están diseñados para la pesca intensiva en alta mar, sino también para ser resistentes al ambiente. El salitre del mar y la exposición constante a las tormentas pueden corroer las estructuras de cualquier embarcación si no se toman precauciones. Los cascos de los barcos están hechos de acero inoxidable o aleaciones de aluminio, lo que les permite resistir los efectos del agua salada y minimizar el desgaste que puede producirse en alta mar. Además, muchos barcos pesqueros están equipados con sistemas de tratamiento de residuos para garantizar que las aguas del mar no se contaminen mientras están en operación. En resumen, los barcos pesqueros de alta mar son ejemplos impresionantes de ingeniería marina. Son máquinas gigantes que han sido diseñadas para conquistar los océanos, con sistemas avanzados de pesca, navegación y energía, capaces de funcionar en algunos de los entornos más hostiles y remotos del planeta. Son los vehículos de aquellos que desafían las profundidades del océano, y su diseño y funcionamiento juegan un papel crucial en el éxito de cada viaje de pesca. Pero, como veremos, estos colosos del mar también están sujetos a las fuerzas impredecibles del océano, y a veces, cuando las cosas salen mal, la operación para rescatar un barco pesquero en alta mar es una de las más complejas y emocionantes misiones que se pueden llevar a cabo. Cuando un barco pesquero sufre un accidente en alta mar, la situación se vuelve crítica de inmediato. A miles de millas de la costa, sin ningún tipo de ayuda cercana, los pescadores se encuentran en un escenario donde cada segundo cuenta. Las averías mecánicas, las fallas en los sistemas de navegación, las tormentas repentinas o las dañadas estructuras del barco pueden poner en peligro tanto a la tripulación como al barco. Y, si el problema es grave, puede que incluso implique la pérdida total del barco. Pero, ¿qué sucede cuando la situación llega a un punto límite? ¿Cómo se lleva a cabo un rescate en alta mar cuando todo parece estar en contra? Primero, hay que entender que el mar abierto es implacable. Los barcos pesqueros están diseñados para resistir mucho, pero no están exentos de sufrir averías o desastres en medio del océano. La comunicación se convierte en la primera línea de defensa. En el momento en que un barco se da cuenta de que está en dificultades, la tripulación debe notificar a las autoridades de inmediato. Usualmente, se activa un protocolo de emergencia a través de radios satelitales, aunque las tormentas o las malas condiciones pueden interferir con la señal. En ese momento, se pone a prueba no solo la capacidad del equipo para reaccionar, sino también la tecnología a bordo. Las tormentas, por ejemplo, son uno de los factores más peligrosos en alta mar. Un naufragio o un accidente no suele ser causado solo por un fallo mecánico, sino por las condiciones climáticas extremas que se pueden presentar sin previo aviso. Vientos huracanados o olas monstruosas pueden golpear a un barco pesquero, derribando su equipo o dañando su estructura, lo que lleva a un colapso parcial del barco. Esto genera una situación de máxima urgencia, ya que la tripulación debe tomar decisiones rápidas para evitar una catástrofe mayor. En estos casos, el sistema de alerta temprana juega un papel fundamental. Las balizas de emergencia o los sistemas de localización que los barcos pesqueros tienen instalados envían señales automáticas a los centros de rescate, lo que permite que el proceso de salvamento se inicie inmediatamente. Otro factor crítico es la gestión del equipo a bordo. Si el barco se avería, la tripulación necesita actuar con rapidez y con eficiencia. El trabajo en equipo se vuelve esencial para mitigar cualquier problema, como por ejemplo, si un motor falla o el sistema hidráulico deja de funcionar. Cada miembro de la tripulación debe estar entrenado para manejar este tipo de emergencias. Sin embargo, aunque los barcos pesqueros están diseñados para soportar situaciones extremas, no todos los imprevistos pueden resolverse con rapidez. En ocasiones, el daño es tan grave que el barco ya no puede seguir operando, y es necesario solicitar asistencia externa.
Aquí es cuando los barcos de rescate y las unidades especializadas entran en acción. Un rescate en alta mar no es una operación sencilla. A menudo, el barco que necesita ser rescatado está atrapado en condiciones meteorológicas adversas que dificultan la maniobra de cualquier embarcación de rescate. Las grúas de remolque son esenciales para mover el barco de manera segura hasta que pueda ser reparado o remolcado de vuelta a puerto. La seguridad de la tripulación siempre es la prioridad y, en muchos casos, se utiliza helicópteros de rescate para evacuar a los miembros de la tripulación de la embarcación, especialmente si las condiciones empeoran rápidamente. El rescate aéreo puede ser tan crucial como el marítimo, ya que garantiza la salvación rápida de las personas involucradas en el incidente. A medida que se avanza en la operación, el desafío aumenta debido a las condiciones cambiantes del mar. Si un barco pesquero se encuentra atrapado en un punto lejano o en una zona peligrosa, como los bancos de arena o los arrecifes, el proceso de rescate requiere precisión y experiencia. Los rescatistas deben tener conocimientos profundos del área y la capacidad de navegar bajo condiciones de visibilidad limitada o de mar agitado. Además, las mangueras de remolque y los cabos de acero utilizados en el remolque de los barcos pesqueros deben ser robustos para soportar las tensiones del mar, y cualquier fallo en el equipo de rescate podría resultar en una operación fallida. En resumen, rescatar un barco pesquero en alta mar no es una tarea fácil ni rápida. Los factores en juego van más allá de la simple avería mecánica. El clima, la geografía del lugar, la coordinación entre diversos equipos y la preparación de la tripulación son elementos que hacen de un rescate en alta mar una operación compleja y peligrosa. Cada rescate exitoso es un testimonio de la preparación exhaustiva de la tripulación y de los equipos de rescate, quienes deben estar listos para enfrentarse a un mar impredecible y a una tecnología que no siempre responde cuando más se la necesita. El verdadero reto, entonces, es salvar vidas y garantizar que el barco pueda regresar a puerto de manera segura, un desafío que requiere de valentía, habilidad y una inmensa capacidad de adaptación frente a lo inesperado. Cuando un barco pesquero se encuentra en apuros en alta mar, lo primero que se debe hacer es establecer una comunicación eficaz. Esto se convierte en la base de todo el proceso de rescate, ya que sin una información precisa sobre la situación, todo el esfuerzo posterior podría volverse en vano. En el mar, la distancia entre los barcos y las dificultades que plantea el entorno marítimo hacen que las primeras horas sean las más críticas. Así que, en cuanto un accidente o avería es detectada, la tripulación debe informar de inmediato a las autoridades marítimas o a las bases de rescate. Los barcos pesqueros de alta mar están equipados con sistemas de comunicaciones avanzadas, como radios VHF, sistemas satelitales y balizas de localización. Pero incluso estos equipos de alta tecnología pueden fallar debido a las inclemencias del tiempo, como tormentas que interfieren con las señales o la intensidad del viento que puede cortar la cobertura de radio. Por eso, el protocolo de emergencia comienza con la transmisión de la información básica, la ubicación del barco, el estado de la tripulación, el tipo de problema que ha ocurrido. Por ejemplo, si se trata de un daño estructural, un fallo mecánico o una falla en el sistema de navegación, y si hay lesionados a bordo. Mientras más clara sea la información inicial, más rápido podrá el equipo de rescate organizar una respuesta adecuada. Una vez que la alerta de rescate es recibida, las autoridades marítimas o los barcos cercanos movilizan rápidamente los recursos disponibles. En muchos casos, se coordina una respuesta multidimensional, involucrando tanto barcos cercanos como helicópteros de rescate para una evacuación más ágil. Si la emergencia se trata de un problema mecánico que impide al barco pesquero moverse por su cuenta, entonces el paso siguiente será la maniobra de remolque. En casos más graves, como una amenaza inminente de hundimiento, se realiza una evacuación prioritaria de la tripulación. Los barcos de rescate juegan un papel clave en estas operaciones. Están especialmente diseñados para navegar en condiciones extremas, lo que les permite acercarse a los barcos en apuros sin poner en riesgo la seguridad de los rescatistas. Además, los remolcadores de alta potencia son fundamentales para las operaciones, ya que están equipados con motores lo suficientemente potentes para arrastrar un barco pesquero, incluso en medio de mareas altas y vientos fuertes.
La sincronización y precisión en este tipo de maniobra es crucial para evitar daños tanto en el barco rescatado como en el propio remolcador. La comunicación constante entre el barco afectado, los equipos de rescate y las autoridades portuarias es esencial para el éxito del rescate. Los sistemas de comunicación por satélite permiten a las autoridades de rescate seguir el progreso de la operación en tiempo real y, en muchos casos, se utilizan para coordinar el desembarco de la tripulación a un puerto seguro. Mientras el remolque avanza o se lleva a cabo la evacuación, los navegantes expertos en las embarcaciones de rescate se encargan de mantener la calma de la tripulación afectada, asegurándose de que el procedimiento se realice de forma ordenada. En algunos casos, cuando las condiciones son excepcionalmente adversas, se hace uso de helicópteros para asistir con evacuaciones rápidas. Estos helicópteros, equipados con cestas de rescate o líneas de vida, son capaces de llegar a zonas de difícil acceso. Pueden evacuar a la tripulación rápidamente, sin importar la inclinación del barco o el riesgo asociado con el mar agitado. Estas aeronaves son esenciales cuando el barco pesquero no puede moverse y los rescatistas necesitan transportar a los tripulantes heridos o en riesgo hacia lugares más seguros. A pesar de las dificultades técnicas que puedan surgir durante un rescate, la experiencia de la tripulación de rescate y la preparación anticipada marcan la diferencia entre un rescate exitoso y uno fallido. Entrenamientos periódicos y simulacros de rescate en alta mar son fundamentales para que las tripulaciones de rescate mantengan sus habilidades al más alto nivel y puedan enfrentarse a cualquier tipo de emergencia marina con confianza y efectividad. En resumen, la coordinación inicial es esencial para activar el rescate de un barco pesquero en apuros. Las comunicaciones claras y precisas sobre la situación y la ubicación permiten una respuesta rápida y efectiva, mientras que el uso de barcos de rescate y helicópteros especializados garantiza que la tripulación llegue a salvo a un lugar seguro. La seguridad de la tripulación es la principal prioridad en cualquier operación de rescate, y cada paso debe tomarse con precisión y rapidez, manteniendo siempre la seguridad de todos los involucrados. Cuando se lleva a cabo un rescate en alta mar, hay una serie de estrategias y tácticas que los equipos de rescate deben emplear para garantizar que el barco afectado y su tripulación lleguen a salvo a puerto. La operación en sí misma es extremadamente compleja, y cada acción debe ser cuidadosamente ejecutada bajo un conjunto de condiciones adversas que incluyen mar agitado, viento fuerte y, a menudo, visibilidad limitada debido a la neblina o las tormentas. Pero, a pesar de estos obstáculos, el proceso de rescatar un barco pesquero sigue una serie de pasos claramente definidos, donde la precisión y la coordinación son fundamentales para el éxito. El primer paso en una operación de rescate es localizar con exactitud el barco que necesita ayuda. Si bien en muchas ocasiones los barcos pesqueros tienen sistemas de localización avanzados como radios satelitales y balizas de emergencia, el clima severo puede dificultar la señal. En estos casos, los sonares y los sistemas de radar de los barcos de rescate juegan un papel crucial en la identificación de la ubicación precisa del barco afectado. Los sonares pueden emitir ondas de sonido que atraviesan el agua y devuelven una imagen detallada de los alrededores, permitiendo a los rescatistas identificar la posición exacta del barco, incluso si la visibilidad es nula debido a las malas condiciones meteorológicas. Una vez localizada la embarcación, los equipos de rescate deben acercarse con cautela, especialmente si el barco afectado está en peligro de hundirse o si está atrapado entre bancos de arena o rocas sumergidas. Este proceso requiere navegación precisa y experiencia, ya que las condiciones del mar pueden cambiar rápidamente. Si las olas son grandes o el viento es fuerte, el barco de rescate debe maniobrar con delicadeza para evitar quedar atrapado o dañar la embarcación en peligro. Los remolcadores de alta potencia, con cuerdas y cables de acero especialmente diseñados, son esenciales en esta fase. El remolque de un barco pesquero dañado no es una tarea sencilla, especialmente cuando el barco afectado está incomunicado o tiene daños estructurales graves. El equipo de rescate tiene que estar preparado para todas las eventualidades. En algunos casos, los remolcadores no pueden acercarse lo suficiente debido al mal tiempo o a las condiciones geográficas del área. Aquí es donde el uso de helicópteros de rescate entra en acción. Estos helicópteros están equipados con sistemas de elevación de alta capacidad, como cestas o líneas de vida,
que permiten la evacuación rápida de la tripulación si el barco está en riesgo de hundirse o si no se puede remolcar en el momento. Este tipo de rescates aéreos es sumamente delicado y, en muchos casos, es necesario hacer múltiples intentos hasta conseguir evacuar a toda la tripulación de manera segura. Cuando se realiza el remolque del barco pesquero, el proceso debe llevarse a cabo de manera paulatina y controlada. Durante el trayecto hacia el puerto más cercano, el barco afectado está expuesto a riesgos adicionales, como daños mayores por el movimiento constante del agua. La tripulación del barco de rescate tiene que estar atenta a monitorear el estado del remolque en todo momento, ajustando las tensiones en las cuerdas de remolque y asegurándose de que el barco afectado no reciba más daños. En algunas situaciones extremas, como cuando el barco no puede ser remolcado debido a daños graves o condiciones extremas, se considera la opción de desmontar y trasladar la tripulación en botes pequeños o en lanchas rápidas hacia la costa. Este tipo de evacuación por mar requiere un entrenamiento riguroso, ya que la tripulación debe estar capacitada para enfrentarse a las agresivas olas y a la fuerza del viento mientras navegan hacia aguas más tranquilas. El retorno al puerto es solo el final de una operación exitosa. Una vez que el barco afectado ha sido remolcado a un refugio seguro, es hora de iniciar las reparaciones necesarias. Dependiendo de los daños, el barco podría necesitar ser llevado a astilleros especializados para una revisión completa y reparaciones. A lo largo de esta fase, los equipos de rescate juegan un papel adicional en la evaluación de daños y en asegurar que el barco sea seguro para operar nuevamente en el futuro. En resumen, el rescate de un barco pesquero en alta mar es un proceso complejo que involucra una estrategia precisa y una acción rápida. Desde el uso de tecnologías avanzadas para localizar y remolcar el barco, hasta la evacuación aérea y marítima de la tripulación, cada paso de la operación de rescate es crucial para salvaguardar vidas y asegurar que la embarcación pueda ser recuperada. En el mar, donde las condiciones cambian de manera impredecible, el éxito de un rescate depende de la preparación, la experiencia y la capacidad de adaptación a las circunstancias en constante cambio. En alta mar, como en cualquier ambiente de alto riesgo, la prevención es la clave para evitar situaciones de emergencia que puedan llevar a un rescate. La vida en el mar no es fácil, y los pescadores deben estar siempre preparados para lo inesperado. La seguridad a bordo no solo depende de las condiciones del mar, sino también de la forma en que la tripulación y el barco estén preparados para enfrentarse a esos desafíos. Los barcos pesqueros de alta mar deben estar equipados con una amplia gama de herramientas de seguridad y tecnología avanzada que permitan anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en una amenaza grave. Uno de los elementos fundamentales en la prevención es el mantenimiento constante de los sistemas del barco. Los motores, los sistemas hidráulicos y las herramientas de navegación deben ser revisados con frecuencia para garantizar que funcionen sin fallos. El mantenimiento preventivo es la primera línea de defensa para evitar que el barco se averíe en medio de la nada, donde el rescate sería una tarea difícil y peligrosa. Los protocolos de seguridad a bordo son igualmente esenciales. La tripulación debe estar familiarizada con el plan de emergencia de la embarcación, que cubre desde la evacuación en caso de hundimiento, hasta el procedimiento para usar los equipos de rescate, como los chalecos salvavidas, las balsas inflables y las balizas de localización personal. Estos equipos de emergencia deben ser accesibles en todo momento y ser revisados de forma regular para garantizar que funcionen correctamente. La capacitación de la tripulación es otro aspecto crucial para la prevención de emergencias. Todos los miembros del equipo deben ser entrenados no solo en sus responsabilidades diarias, sino también en cómo reaccionar ante situaciones de alto riesgo. Esto incluye la maniobra de embarque y desembarque en alta mar, el uso de equipos de salvamento y el manejo de fallos mecánicos bajo presión. Entrenamientos regulares permiten a la tripulación mantener la calma y responder rápidamente en momentos críticos. Los simulacros de rescate y las técnicas de primeros auxilios son partes esenciales de la formación para asegurar que los miembros del equipo puedan actuar con eficacia cuando sea necesario. La comunicación también juega un papel vital en la prevención de emergencias. Los barcos pesqueros cuentan con sistemas de comunicación sofisticados que permiten la conexión con otros barcos y con las autoridades marítimas. En caso de cualquier anomalía o preocupación, una llamada rápida puede poner en marcha un plan de acción para evitar una situación más grave.
La capacidad de mantener contacto con barcos cercanos y estaciones de rescate puede marcar la diferencia entre un problema menor y un desastre de proporciones mayores. Los sistemas de localización son otro componente esencial en la prevención de accidentes en alta mar. Las balizas de emergencia y los dispositivos de rastreo GPS no solo son útiles en los rescates, sino que también permiten monitorear la ubicación del barco en todo momento. En una situación de emergencia, los barcos pesqueros pueden activar estas balizas para asegurar que las autoridades puedan localizarlos rápidamente, incluso si la visibilidad es escasa o las condiciones meteorológicas no permiten la navegación convencional. Finalmente, la preparación psicológica es algo que no siempre se toma en cuenta, pero que es vital para la prevención de emergencias. La tripulación debe estar mentalmente preparada para lidiar con el aislamiento y la soledad que implica estar en el mar durante largos periodos. Los momentos de tensión pueden aumentar el riesgo de error humano, por lo que tener un entrenamiento psicológico adecuado ayuda a mantener el equilibrio mental de la tripulación. La capacidad para mantener la calma en situaciones de alto estrés es esencial para evitar decisiones precipitadas que puedan empeorar una emergencia. Y ahí lo tienen, amigos, una mirada detallada a todo el proceso que implica el rescate de un barco pesquero en alta mar. Como hemos visto, detrás de cada operación de rescate hay una coordinación precisa, tecnología avanzada y una tripulación altamente preparada. El mar, con toda su belleza y poder, siempre nos recuerda lo impredecible y desafiante que puede ser, pero también muestra el valor, la dedicación y el esfuerzo humano para salvar vidas y proteger lo que más importa. Si te ha sorprendido todo lo que implica el rescate de una embarcación en alta mar, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con aquellos que también disfrutan conocer los secretos del mar. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido fascinante sobre la pesca, los rescates y todo lo relacionado con el mundo marítimo. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.